Muchas gracias, buenos días a todos. Bienvenidos a la casa de nuestro Dios, nos sentimos contentos de verlos. Vamos a segundo de Samuel, vamos a abrir nuestras Biblias en segundo de Samuel capítulo 4 y versículo 4. Pero antes vamos a hacer una pequeña oración. Te damos gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Bendícela, prepara nuestra mente y nuestro corazón de tal manera que lo que ella nos va a decir esta mañana a través de este servidor sea de bendición para nuestras vidas. Y pido por aquellos que no pudieron venir hoy, y aquellos que están afuera, otros están enfermos, sé con ellos, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Segundo de Samuel capítulo 4 dijimos. ¿Saben ustedes que Saúl, el primer rey de Israel, murió? Fue asesinado. Ahora, pero lo más triste de Saúl es de que Saúl se apartó de Dios. Saúl no hizo lo que Dios le pidió que él hiciese. Dios le dio la oportunidad de ser rey, el primer rey de Israel. Pero tristemente Saúl, en lugar de obedecer a Dios, él hacía lo que él pensaba que era correcto. Y por no hacer lo que Dios le dijo que hiciese, el Señor lo rechazó como rey. Y tristemente, el Espíritu Santo, dice la Biblia, y miren, desde que el Espíritu Santo se fue de Saúl y posó sobre David, desde ese momento Saúl quiso matar a David. La lección que yo aprendo aquí es que cuando el Espíritu Santo no está en nuestras vidas, se va. No creamos que ese vacío va a existir ahí. No, alguien más lo va a ocupar. Y entonces cuando ese alguien más, que es un espíritu del enemigo, lo ocupa, entonces nosotros empezamos a pensar otras cosas, pensamos a hacer cosas que no son correctas, llegamos a ser personas vengativas. Por eso Saúl quiso matar a David. Ahora, no perdamos ahí Samuel, segundo de Samuel capítulo 4. Quiero llevarles al Salmo 51. Salmo 51. Un lindo salmo. ¿Ok? Vamos con el versículo 1. El rey David le está orando, le está pidiendo al Señor: ten piedad de mí, Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y limpia de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mis pecados, mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas conocido justo en tus palabras y tenido por puro en tu juicio. Si nosotros nos damos cuenta, ¿cuándo fue que David escribió este salmo?
fue cuando él mató a Urías Eteo y él se quedó con la esposa de Urías Eteo. Cuando el profeta Natán vino a verlo, a confrontarlo, porque él pensó que ya todo estaba listo y arreglado. El Señor mandó al profeta Natán, porque las cosas entre él y Dios no estaban bien. Ahora, y algo que él pide en la oración está en el versículo 11. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Por qué creen ustedes que David oró así? No me eches de tu presencia y tampoco quites de mí tu Santo Espíritu. Porque él lo vio en Saúl, cuando el Espíritu Santo salió de Saúl y posó sobre David. En otras palabras, David estaba diciendo, me va a pasar como le pasó a Saúl. Y el gran temor mío es de que Dios quite su Espíritu Santo y se vaya de mí. Terrible. Por eso una de las cosas por las cuales David oró, no me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Ok. Ahora vamos a 2 de Samuel capítulo 4 versículo 4, allá donde estábamos. 2 de Samuel. Ok, si alguien lo quisiera leer, por favor, puede hacerlo. 2 de Samuel capítulo 4, versículo 4. Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó a Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó, y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Mefiboset era hijo de Jonatán. ¿Quién era Jonatán? Era hijo de Saúl. Pero en la guerra pierde la vida no solo Saúl, el primer rey, sino que también Jonatán. Ustedes saben la historia de Jonatán, que Jonatán tenía una amistad íntima con David, cuando su padre quería matarlo y varias veces intentó matarlo. Jonatán prácticamente lo protegió, pero en la guerra perdieron la vida los dos. Pero Jonatán tenía un hijo y era Mefiboset. Y cuando la guerra vino, él era pequeño apenas. Entonces su criada lo tomó para huir de la guerra, y mientras ella huía, este pequeño se le cae de las manos y se le quiebran los pies, las piernas. Queda inválido. Y así creció él. Ahora, ahí mismo en 2 de Samuel, vamos al capítulo 9 de 2 de Samuel. Abran sus Biblias en 2 de Samuel. Y después de Saúl como rey, vino a ser rey David. ¿Ok? Ahora, y Mefiboset sabía que David llegaría a ser el siguiente rey, y llegó a ser rey. ¿Qué pensaba Mefiboset acerca de David? Mefiboset pensaba que cuando David subiera al trono, y porque su abuelo quiso matarlo muchas veces, lo persiguió de paso, Mefiboset dijo, cuando David sube al trono, me va a matar. ¿Y saben? Era un niño. Nunca lo sacaron, nunca se publicó de que había un familiar del rey Saúl, nunca. Y él creció, llegó a ser un muchacho. Y mucho menos publicarlo o darse a conocer ahora que David era rey. No. Así que Mefiboset estaba escondido, lo tenían escondido, porque
Si el rey sabía que vivía un familiar del rey Saúl, de seguro lo mataría. Pero vamos ahora al capítulo 9. Dice, cuando David era rey, preguntó David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien pueda yo favorecer por amor de Jonatán? Qué interesante. Había un siervo de la casa de Saúl llamado Siba, al cual llamaron para que viniera ante David, y el rey le preguntó: ¿eres tú Siba? Sí, para servirle, respondió él. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl para que yo lo favorezca con la misericordia de Dios? Qué interesante. David no era hombre vengativo. David era un hijo de Dios. Y déjenme decirles, no hay tiempo, pero la Biblia dice en otra parte, David llegó a ser un hombre conforme al corazón de Dios. Pero si nosotros vemos la historia pasada de David, no era un asesino, no fue David un idólatra, no fue idólatra, un adúltero. Sí, claro que sí, asesino y adúltero y al mismo tiempo mentiroso, porque él ocultó muchas veces su pecado, pero llegó a ser conforme al corazón de Dios. Y es cuando él escribió el Salmo 51, cuando el profeta Natán fue para arreglar las cosas, porque fue Dios el que lo mandó y le dijo: ve a la casa de David, cuéntele esta historia en forma de una parábola. Y Natán fue, y fue cuando el profeta le reveló su pecado, David cayó de rodillas y pronunció este salmo. ¿Saben qué pasó? El arrepentimiento de David fue genuino y se apartó totalmente del pecado. Por eso llegó a ser conforme al corazón de Dios. Dice, ahora él quería mostrar la misericordia a la familia, la misericordia de Dios a la familia de Saúl. Versículo 4. O la última parte del versículo 3, le dice Siba: aún queda un hijo de Jonatán lisiado de los pies. ¿Dónde está?, le pregunta entonces el rey Siba. Siba respondió al rey: está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces el rey David mandó a traer de la casa de Maquir, hijo de Amiel, del Lodebar. Al llegar Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, ante David, se postró sobre su rostro e hizo una reverencia a David. Creo que Mefiboset venía con miedo. Sí, y él se postró, hizo reverencia. Pero David tenía otros pensamientos. Quería reconocer lo que su papá Jonatán había hecho por él. Aquí vemos la transformación que Dios produce en la vida del ser humano. Pero vemos aquí que la transformación que el ser humano necesita, como en el caso de David, no está la capacidad del ser humano, el poder que David necesitaba para ser transformado tenía que venir del cielo y era a través del Espíritu Santo. Por eso este pensamiento tan lindo.
Por nosotros mismos somos incapaces de hacer el bien, pero lo que nosotros no podemos hacer será hecho mediante el poder de Cristo en toda alma sumisa y creyente. Así que David había cambiado totalmente. Mefiboset creo que tenía miedo al principio. La Biblia no da todos los detalles. Pero el que lo traía no podía caminar, no sé cómo lo traían cargando, o en un pollino, o un mulo, tal vez, o en un caballo, no sabemos. No tengas miedo, no te va a pasar nada. El rey no te va a hacer absolutamente nada malo. Ten fe. Así que cuando él llega, se postra ante el rey. Sigamos, ¿dónde nos quedamos? Sí, en el versículo 7. Luego David añadió: no tengas temor, porque a la verdad yo tendré misericordia contigo por amor de Jonatán tu padre. Te devolveré todas las tierras de tu padre Saúl, y tú comerás siempre a mi mesa. Ahora saltemos al versículo 42. Tenía Mefiboset un hijo pequeño llamado Maquías. Todos los que vivían en la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Pero Mefiboset, que estaba lisiado de ambos pies, vivía en Jerusalén, porque comía siempre, ¿en dónde? En la mesa del rey. Qué interesante. Comía siempre en la mesa del rey. Parece que a Mefiboset se le dio un manto para cubrir su defecto. Todos los días se sentaba a la mesa del rey para comer. Quiero decirles, hermanos queridos, que ahora nos vamos a sentar a la mesa del rey y vamos a comer de ese pan que representa su cuerpo y beber de esa copa que representa su sangre que fue derramada por usted y por mí. El Señor Jesús, tan lindo, Él aceptaba a los seres humanos tal como ellos eran. Vamos a San Mateo capítulo 10, la lectura bíblica. San Mateo capítulo 10, donde leyó el hermano Ramón, 9:10 de San Mateo. Esto es un reflejo. ¿Recuerdan ustedes que Jesús sería considerado hijo de David? ¿Se acuerdan ustedes? Okay. Versículo 10, dice así. Capítulo 9, versículo 10. Aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa de Leví. Acuérdense ustedes, Leví Mateo era un publicano e invitó a Jesús a venir a su casa. Hizo comida. Pero no solamente vino él, sino que él aprovechó, invitó a otros. Y miren ustedes, así es como trabaja el Evangelio. Así es. Cuando nosotros, por ejemplo, vamos a decir, queremos darle a conocer a una familia o a alguien acerca de Jesús, o cuando Jesús, mejor dicho, ha hecho algo en nuestras vidas, cuando Cristo ha entrado a nuestras vidas y ha transformado nuestras vidas, y que por su misericordia, su poder y su amor, y nosotros llegamos a ser nuevas criaturas, nosotros no nos quedamos callados. Quisiéramos que el vecino disfrute de esa bendición. Quisiéramos que nuestros familiares también participen de esa invitación, y rápidamente nosotros vamos y compartimos el Evangelio con ellos, porque es el Espíritu Santo que nos mueve, porque el ser transformados por Dios es una bendición. Así que
Leví Mateo dijo, me imagino que él pensó y dijo, voy a hacerle una cena a Jesús. Déjenme decirles que Leví Mateo no era muy querido, porque era cobrador de impuestos. No era oficial del Sanedrín, no era oficial de allá de los de Jerusalén, no, era oficial de los romanos, siendo un judío. Los judíos lo consideraban a él como traicionero, porque trabajaba para los romanos. Pero Jesús un día pasó por su banco y lo vio y le dijo, Leví, sígueme. ¿Y qué dice la Biblia que pasó con Leví? Lo siguió. Ahora dijo Leví, pero yo debo invitar a Jesús a mi casa. Voy a hacer una cena. Era rico, no sabemos si estaba casado, no sabemos. Pero tal vez empleó a señoras, a personas. Les pagó, ¿saben qué? Quiero que vayan a mi casa tal día y preparen una comida porque yo tengo un invitado especial. Y así que fueron, prepararon la comida, pensando en Jesús con sus discípulos. Pero además de pensar en Jesús con sus discípulos, él pensó en sus amigos, pensó en sus compañeros de trabajo. Ellos también deben conocer a Jesús y esta será una linda oportunidad para que ellos conozcan a Jesús, invitarlos a mi casa. Así que los invitó. Ahora, versículo 9, otra vez. 10, perdón. Aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, muchos publicanos, ¿y quiénes más? ¿Era gente buena la que vino a ver a Jesús? No, publicanos y pecadores. Pero Jesús no dijo, ¿saben qué? Quédense allá, no entren por favor, no se acerquen a mí, quédense allá. ¿Dónde estaban sentados ellos? A la mesa con Jesús. Bueno, ¿qué tamaño era la mesa? Yo no sé. Y no creo que era una mesa normal. Yo creo que Leví Mateo juntó maderas, tablas, no sé qué. Hizo una mesa larga porque él sabía que iban a venir muchos. Jesús se sentó y empezó a venir la gente. Vengan, vengan, miren, aquí hay lugar. Siéntense aquí conmigo, al lado mío, siéntense conmigo. Qué lindo. Quiero decirles, hermanos, que no importa quién seamos nosotros, hay un lugar para nosotros en la mesa con Jesús. Y hoy quiere decirnos Jesús, siéntate conmigo hoy. Quiero comer contigo, cenar contigo. Y no hay razón por la cual nadie se quede sin participar. Yo siempre me he preguntado, muchos se preguntan y quiénes deben participar. Y a veces la gente hace distinción, tú no puedes participar. No. ¿Judas participó de la Santa Cena del Señor? ¿Y quién era Judas? Traicionero. Va a vender a Jesús pocas horas después. Ahora, ¿los discípulos participaron de la Cena del Señor? Sí. Pero ¿qué pasó con Pedro cuando vino la turba para llevarse a Jesús? ¿Qué hizo Pedro? Sacó su espada. Él iba preparado. El anciano de la iglesia
metió su espada abajo de su manto, escondidito ahí. Dijo, si vienen, yo saco mi espada y le mocho la cabeza. Y acababa de celebrar la Santa Cena. Que los discípulos todavía en ese momento eran personas vengativas, no habían cambiado. ¿Cuándo cambiaron ellos? Cuando fueron bautizados en el aposento alto, cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, entonces Pedro tiró su espada, por así decirlo. No sé si todavía la tenía, pero vamos a decirlo, la sacó, la tiró. Otros también. Juan, los hijos del trueno, Señor, ¿quieres que le pidamos al Padre que mande fuego sobre los samaritanos? ¿Quién puede participar? Todos. Participemos todos. Oremos. Gracias, Padre eterno. Gracias por invitarnos a la mesa, cenar contigo. Somos pecadores, tú lo sabes, pero a ti no te afecta el pecado. Claro, no quieres que sigamos en el pecado, así como David fue transformado, así nosotros también queremos ser transformados, sí, Señor, pero aún así, como esos hombres en el tiempo tuyo, esos que a quien Mateo había invitado eran publicanos y pecadores, vinieron a ti. Estoy seguro que ya no siguieron siendo pecadores, porque tú lo transformaste. Gracias por este gran privilegio. Bendice a los que estamos aquí y bendice a tu iglesia mundial. En el nombre de Jesús. Amén.